Muy buenos días, queridas mujeres de oración, Shabbat Shalom con todas. Qué bendición que el Padre nos haya traído otro día acá para poder estudiar más de su palabra. También que estamos en vísperas de fiestas. Todo tema viene perfecto delante del Señor, no como nosotros queremos, sino como Él desea. Que bueno, siempre esperamos que este sea un tiempo dedicado justamente a Él, que sea su palabra el que habla, no mi persona, sino que sea el Señor directamente. Así es que vamos a iniciar este tiempo con una oración dedicándosela al Señor. Gracias, Padre, por este día, Señor, que nos has regalado junto a tu presencia, junto a tu amor, Señor. Gracias por todo este grupo de mujeres, Señor, que nos apoyamos, que personalmente me dan el ejemplo, Señor, de buscarte, Señor, día y noche, Señor, de estar pendiente por sus familias, de ser mujeres virtuosas, Señor, para llevar todo conocimiento, Señor, a sus familias, Señor, a sus esposos, Señor, a sus lugares de trabajo, Señor. Gracias, Padre, porque nos has llamado en este tiempo, Señor, para escudriñar tu palabra, Señor, papá. Ayúdanos, Señor, Padre, que no solo seamos oidoras de tu palabra, Señor, estudiosas de tu palabra, sino que seamos hacedoras de ella, Señor, que podamos practicar, Señor, que cada granito de tu palabra, Señor Padre, que sea paso a paso que nosotros llevemos, Señor Padre, cada paso firme, Señor, en el cumplimiento de tu palabra, Señor. Gracias por mis hermanas que están conectadas acá, Señor Padre. Te pido que esto sea un espíritu guiado, que sea un estudio guiado por tu espíritu, Padre, que seas tú hablando, Señor Papá, y que sabemos que el conocimiento y la plenitud vendrá en tu presencia, Señor Padre amado. Gracias, Padre amado, por este tiempo, Señor. Bendito y santo eres tú, Señor, por siempre y para siempre. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a iniciar con este tema de imponer las manos y lo clasifiqué en tres conceptos, que es bendición, purificación y sanación. El concepto de imponer o poner o sobreponer por encima las manos tiene una implicación, o en su original, tiene un significado de imponer, agregar, cargar, poner sobre encima. Muchas veces esta misma palabra es utilizada para ceñir, equiparse o vestirse. Entonces, cuando nosotros vamos a ver en diferentes versículos la imposición de manos, o puso las manos, o superpuso las manos, o acercó las manos, tiene que ver con la implicación de, en su totalidad, sobreponer las manos o dar una instancia de guardar ese lugar, guardar en ese lugar con las manos, como este acto de encerrar, ¿no? Muchas veces, como acá también dice, ceñir, equiparse o vestirse, ¿no? Nos vestimos, nos ponemos también encima muchas veces da las implicaciones de vestirse con la armadura de Dios, es también poner por encima todo lo que implica, y lo que vamos a estar estudiando, lo que implica lo que es las manos y esto de la imposición de las manos. La palabra manos, vamos a iniciar con un estudio breve. Lo que significa la palabra mano viene de la raíz yad, del número Strong 3027, que significa: la mano es la parte del cuerpo que permite al hombre realizar muchas obras. En mis manos, bajo mi poder, bajo su dirección. Las manos simbolizan la fuerza y la capacidad de actuar. Las manos tienen una simbología importante, ya que por ellas se realiza toda obra. Es lo que nos dice en la traducción del original sobre esta palabra. El significado de las manos simboliza el de actuar. Con las manos producimos o destruimos. También nos menciona muchas veces la Escritura que con nuestras manos podemos bendecir o podemos destruir. Las manos son la parte del cuerpo encargadas de la carga en cuanto al trabajo, de ayuda en cuanto a dar, y la simbología de cerrar las manos justamente da esto de ocultar o no querer dar, de retener. Actualmente el decir esto queda en tus manos, es decir que somos, o la persona es dueña y responsable de lo que se va a realizar sobre aquella asignación. Por lo tanto, y varios comentarios de estudiosos que estuve viendo de ciertos artículos,
mencionaban que las manos tienen un gran soporte tienen un gran soporte de carga espiritual y energética, ¿no? Justamente la popularidad que era en aquel entonces las manos. Voy a poner, perdón, a la señora Esther. Ahí. No se preocupen. Ahí está, para que me ayude con las hermanas. Después esta partecita la corto. Bien, entonces, sobre todo en el Antiguo Oriente, ¿no? Desde la época de Egipto era muy importante, la simbología de la mano era muy importante porque con ella podían realizar cosas. Entonces, si bien la mano tiene una connotación espiritual y mágica, pero vamos a ver por qué, de dónde proviene esa connotación espiritual o mágica, que hasta en estos días se puede decir que se traspasa algo por la mano, y vamos a ver también qué es lo que se traspasa a través de las manos. Y para esto vamos a ver en dónde aparece el primer contexto de la palabra mano, y lo vemos en Génesis 3:22, y dice, en la desobediencia del hombre, cuando tanto Adán y Eva desobedecen comiendo el fruto prohibido, y el Señor pues los saca del huerto del Edén. Ahí este versículo dice, y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene el conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Existe una conexión entre el conocimiento del bien y del mal y la acción de hacer a través de la mano, extender tu mano. Vemos acá también lo que la mano simboliza, o sea, la mano nos simboliza en este aspecto en elegir entre el bien y el mal. Con nuestra mano podemos elegir el bien y el mal. Así también conocemos por las Escrituras cuando se habla de la mano de Dios, una procedencia de justicia y de juicio. En este versículo específicamente vemos ese vínculo que tiene la mano con la elección de elegir el bien y el mal. En cuanto a la mano como autoridad, ¿no? Lo vemos en Éxodo 24:11, traje en estas dos traducciones para que veamos la implicancia de lo que es extendió su mano. En Éxodo 24:11, en la traducción de la Reina Valera dice, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. En la traducción de la NTV, aunque estos nobles de Israel pudieron contemplar a Dios, Él no los destruyó. De hecho, compartieron una comida para celebrar el pacto, el cual comieron y bebieron en su presencia. En estas dos versiones vemos la justicia de Dios por medio de la mano. En la traducción de la Reina Valera vemos que es extendió su mano, y en las traducciones más actuales vemos que esto de extender su mano significa destruir, ¿no? La mano se convierte en un símbolo de autoridad y de derecho a gobernar, a mandar, a tener vigilancia o a tener custodia o cuidado. En este caso, la mano de Dios. Como lo vemos también en el siguiente versículo de Josué 4:24, que dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, para que temáis a nuestro Señor, nuestro Dios, todos los días. Entonces, la mano de Dios no solo protege, no sobre todo da justicia o implica justicia, sino que la mano de Dios también protege, ¿no? Nos proporciona un lugar de escondite. Viendo estos pocos versículos podemos ver la importancia de las manos, ¿no? Que tiene que ver la mano en cuanto a la palabra del Señor, y por lo tanto al poner las manos sobre alguien más. Y hablándolo desde un aspecto con mi esposo, desde la anatomía, él me estaba explicando, yo le estaba explicando todo esto de los versículos, y él me decía, claro, es que la mano dentro de la anatomía de la mano pasan muchas cosas. Y el Señor claramente está envuelto, porque Él es el creador de todo, y claramente todo tiene un porqué, y todo viene conectado a nuestro Padre. Y cuando vemos la anatomía de la mano, hay estos pequeños datos
La mano tiene una mayor superficie con alta sensibilidad al tacto. La mano tiene mayor terminaciones nerviosas, ¿no? Las manos son el principal órgano para la manipulación física del medio. Son la principal fuente de información táctil sobre el entorno, por lo que el sentido del tacto se asocia inmediatamente con las manos. Bueno, y el dedo pulgar o el dedo gordo es vital para la supervivencia del hombre, ya que con este se realiza la pinza digital. Y decía, wow, qué hermoso. O sea, a mí me parece impactante desde el punto de vista del diseño del cuerpo, cómo el Señor, este órgano, que es la mano, lo hizo en separación para que tengamos una especie de pinza o de agarre para poder realizar toda obra. Y justamente comentándolo con mi esposo veíamos y decíamos, bueno, quizás en la antigüedad se creía que las manos tenían una connotación mágica o de sensaciones de traspaso de energía o de algo un poco más misterioso, pero justamente tiene que ver con la anatomía de la mano, ¿no? Por las sensaciones nerviosas que pasan en la mano, ¿no? Como actualmente dice, no, es que me pasó una corriente, y es que claramente nuestra mano, como dice acá, tienen la mayor cantidad de terminaciones nerviosas y son el principal órgano para la manipulación física del del medio, tienen alta sensibilidad al tacto. Entonces quizás cuando se habla de la mano desde un aspecto mágico o energético o espiritual o el de traspasar algo, tiene que tener una connotación en cuanto a la anatomía de cómo fuimos creados. Así también la mano, o sea, en varios estudios se comentaba, como les he dicho, del poder mágico y energético, incluso hasta de hechizos que transcurría con la mano, y viéndolo también desde el aspecto de cómo nos creó el Señor a través de su anatomía, podemos ver que el Señor piensa en todo, y el no conocer ciertos aspectos nos hace interpretar a nuestra manera sin tener el conocimiento de cómo es la anatomía de nuestra mano o la implicancia que tiene ella. Y es que la imposición de la mano está establecido como una doctrina a seguir, está dentro de los primeros elementos de la fe, como lo dejó nuestro Mesías. Aquí tenemos dos traducciones del hebreo, tanto en Hebreo 6 del 1 al 3, tanto en la Reina Valera como en la Peshitta, que es una traducción del arameo. Nos dice así, en Hebreos, en la Reina Valera no se entiende bien porque justamente se entiende como que este acto de la imposición de las manos tiene que ver como algo del pasado, ¿no? Pero en traducciones más actuales podemos entender que justamente la imposición de las manos viene dentro de la doctrina o de los rudimentos básicos de nuestro Mesías. Vamos a leer lo que dice en Reina Valera. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Si esto haremos, si Dios en verdad lo permite. En la traducción de la Peshitta lo podemos ver un poco más entendible, que dice, por lo cual, dejando la enseñanza elemental de la palabra de Cristo, avanzamos hacia la madurez. Ya el Señor nos llevó con su palabra, como Él decía, a través de las parábolas, de estas palabras sencillas, con mensajes directos, mensajes cortos. Ahora el Señor nos pide que avancemos hacia una madurez, tanto espiritual como en la lectura y el estudio de su palabra y entendimiento de su palabra. Por eso nos dice, por lo cual, dejando la enseñanza elemental de la palabra de Cristo, avancemos hacia la madurez. ¿Por qué colocan ustedes nuevamente otro fundamento al que ya teníamos, al que es al arrepentimiento de obras muertas y a la fe en Dios, a la enseñanza del bautismo, y de la imposición de las manos, a la resurrección de los muertos y al juicio eterno? Y si esto haremos, si el Señor lo permite. Esto no era nada, estas doctrinas o rudimentos básicos no era algo nuevo que nuestro Mesías había implementado, sino es que él hizo un resumen de lo que todo esto ya se había hablado desde las escrituras y desde los profetas, desde la ley del Señor. Vamos a ver cómo tenemos el arrepentimiento de obras muertas, la fe en nuestro
en nuestro Padre, la enseñanza del bautismo, ¿no? La imposición de las manos, que lo vamos a ver desde el contexto también de los profetas, la resurrección de los muertos a través del Mesías y el juicio eterno que se viene hablando desde la palabra desde el principio hasta el final. Entonces vemos cómo en la traducción de la Peshitta se puede entender un poco más podemos entender cómo la imposición de manos está dentro de las doctrinas o los movimientos básicos. Me gustaba esta parte que decía Joseph como un consejo. Si el Señor ya te trajo, el Mesías ya te trajo el verdadero camino de la fe, avancemos hacia la madurez. Es decir, tomemos en serio la palabra de Dios, teniendo la responsabilidad de nuestros actos sin decir, yo no sabía, esto es muy complicado. Porque en Deuteronomio 30, 14 dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Entonces, esta imposición de manos, que lo vamos a ver a continuación, es un llamado también al liderazgo, un propósito de recibir la enseñanza de la palabra y llevarla hacia los demás. Simplemente es para dar a una autoridad a alguien que vaya a compartir este mensaje. Y todo esto surgió a partir de la introducción a Hechos 3, los primeros 3 versículos, cuando vemos que hablaban sobre que algunos son maestros, otros son profetas, hablaba del nombre de cada uno de ellos, y al final decían que después de ellos haber ayunado, orado y de imponerles las manos, los despidieron, o sea, se fueron a llevar la palabra del Señor. Entonces ahí nos llegó esta duda de, bueno, ¿cómo es este tema de imponer las manos? ¿Cómo debemos imponer las manos? Para esto hice una pequeña línea del tiempo para el estudio de este tema, porque creo que esto es lo que más nos interesa a nosotros, no para dividir la palabra en el Antiguo o el Nuevo Testamento, como ya lo conocemos, sino es para saber qué se hablaba los profetas, de dónde surgió este tema de la imposición de las manos, cómo nuestro Mesías lo cumplió y cómo nosotros lo podemos cumplir, ¿no? Entonces vamos a ver en el primer punto de dónde surge a través de los profetas, a través del Tanaj, cómo vamos también a ver cómo nuestro Mesías y los apóstoles llevaban a cabo la imposición de las manos, cómo lo cumplió él, si era distinto cómo lo habían cumplido los profetas, lo realizó algo nuevo. Y por último vamos a ver de nosotros, o sea, su pueblo, lo debemos cumplir, es lícito, es solo para mujer, para hombre, todas estas dudas un poco más directas que tenemos, como bueno, Yamila, y lo podemos cumplir, se puede hacer, cómo se puede hacer, como decía la señora Esther. Entonces es necesario ver, estudiar ciertos versículos. Entonces nos vamos a detener en el primero, que son los profetas, y el Tanaj de dónde surge. Vamos a anotar estos versículos para que los podamos estudiar en nuestras casas también desde el contexto en su totalidad, pero acá los vamos a nombrar por separado, que aún igual se entiende cada uno de los conceptos en cuanto a la imposición de las manos. Tenemos Génesis 48 del 14 al 16, Números 8 del 5 al 19, Números 27 del 12 al 23 y Levítico 16, Levítico 16 del versículo 20 al 22. Vamos con el primero. Génesis 48 del 14 al 16. La bendición de Efraín y Manasés, como lo vimos la semana pasada, es uno de los primeros contextos en el cual se entiende lo que significa la imposición de las manos, o es la primera vez que vemos esta imposición de las manos, y dice así: entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Namasés, colocando así sus manos adrede, aunque Namasés era el primogénito, y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Qué hermoso, ¿no? El contexto que vemos acá en cuanto a la imposición de manos es de proclamar a un líder, un acontecimiento a realizar,
En este caso, el acontecimiento o estos líderes para continuar o perpetuar la generación a través de la bendición de la palabra eran Namasés y Efraín. Y nosotros vemos, las que ya estudiamos el curso básico, sabemos lo importante que es esta historia de la bendición de Efraín y Namasés, porque a partir de aquí surgen toda la historia de las tribus. Entonces, es importante saber que esta imposición de las manos proclama a estos líderes, proclama a naciones líderes, a sus tribus líderes que serán, a través de perpetuar la misma sangre, la misma descendencia, como lo dice acá, y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Entonces el contexto de la imposición de las manos acá es para proclamar estos líderes que llevarán la palabra del Señor, ¿no? Vemos justamente se nos viene a la cabeza el versículo cuando Pablo dice, no tomes a la ligera la imposición de las manos, y es que claro que Pablo lo decía, que no tomemos a la ligera, porque si vemos el contexto de lo que se trata, ¿no? Sobre todo solo viendo la historia de Efraín y Manasés, decimos, es que obvio no podemos tomar a la ligera la imposición de las manos, cuando sabemos que tiene una gran carga espiritual y de conexión con el Padre. Vemos en Números 8, del 5 al 19, la consagración de los levitas. Recordemos que los levitas fueron elegidos de entre todas las tribus porque ellos no, no estuvieron presentes o no adoraron cuando todo el pueblo hizo el becerro de oro. Entonces ellos fueron elegidos justamente por eso, porque ellos se mantuvieron distantes de eso. Entonces el Señor los premió siendo los sacerdotes, siendo los levitas. Y vemos acá en la consagración de los levitas. Y cuando hayas acercado a los levitas delante del Señor, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas y ofrecerán a Aarón los levitas delante del Señor en ofrenda de los hijos de Israel y servirán en el ministerio del Señor. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos y ofrecerás el uno por expiación y el otro en holocausto al Señor para hacer expiación por los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos y los ofrecerás en ofrenda al Señor, ¿no? Lo que nosotros vemos acá es que la imposición de las manos de la consagración de los levitas no solo transfirió no solo transfirió el poder de liderazgo, que lo vemos también en el versículo anterior, sino es que al imponer las manos sobre los levitas, la congregación de Israel transfirió simbólicamente a ellos su obligación de la relación con el servicio del tabernáculo, que también incluía la autoridad para actuar en nombre de toda la nación. Al proclamar, cuando todos los levitas pusieron las manos, con todos los hijos de Israel, con todo el pueblo puso las manos sobre los levitas, es justamente para dar esta responsabilidad, este liderazgo de que ellos llevarían la palabra y también serían los responsables de que el pueblo cumpliera la palabra. Por eso es que Pablo decía, no tomen a la ligera la imposición de las manos, porque Pablo, o bueno, nosotros dentro de cualquier contexto lo podríamos pensar, bueno, sí, la imposición de las manos, no hay que imponer las manos, o tiene que ser un súper allegado al Señor, alguien que sea súper espiritual, que te pueda imponer las manos. Y es que no se trata de eso, es que si nosotros conocemos la historia, claramente vamos a tener un temor al Señor de no imponer las manos a la ligera, porque tenemos que ver la importancia o la carga espiritual que tiene lo que es el ubicar la mano o el bendecir a esta persona o formar a una persona a través de las manos, que es lo que pasó aquí con los levitas. Entonces, recordemos que imponer las manos sobre los levitas, la congregación de Israel transfirió simbólicamente a ellos las obligaciones en relación al tabernáculo, que también incluyen la autoridad para actuar en nombre de toda la nación delante del Señor. Vemos en Números 27 del 12 al 23,
el anuncio de la muerte de Moisés. Este va a ser un poquito más largo, lo vamos a leer. Dice, el Señor le dijo a Moisés, sube al monte Abarim y contempla desde allí la tierra que les he dado a los israelitas. Después de que le hayas contemplado, partirás de este mundo para reunirte con tus antepasados como tu hermano Aarón. En el desierto de Sin, cuando la comunidad se puso a reclamar, ustedes dos me desobedecieron, pues al sacar agua de la roca no reconocieron ante el pueblo mi santidad. Esas aguas de Meribá están en Cades, en el desierto de Sin. Moisés le respondió al Señor, dígnate, Señor, Dios de toda la humanidad, nombrar un jefe sobre esta comunidad, uno que los dirija en sus campañas, que los lleve a la guerra y los traiga de vuelta a la casa. Así el pueblo del Señor no se quedará como rebaño sin pastor. Y el Señor le dijo a Moisés, toma Josué, hijo de Nun, que es un hombre de gran espíritu. Pon tus manos sobre él y haz que se presente ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad. En presencia de ellos le entregarás el mando. Lo investirás con algunas de tus atribuciones para que toda la comunidad israelita le obedezca. Se presentará ante el sacerdote Eleazar, quien mediante el Urim consultará al Señor. Cuando Josué ordene ir a la guerra, la comunidad entera saldrá con él. Y cuando él le ordene volver, volverá. Moisés hizo lo que el Señor le ordenó. Tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la comunidad. Luego le impuso las manos y le entregó el cargo, tal como el Señor lo había mandado. Esta historia a mí me parece importantísimo antes de entrar en el significado de la imposición de las manos en este versículo, es para entender de que muchas veces el Señor puede comenzar en nosotros la obra, la terminará, pero la obra no es de nosotros, la obra la puede continuar otra persona. Entonces, primero eso quita un poco el orgullo de nosotros al saber de que, Señor, pero si esto es lo que tú me has mandado, yo lo quiero hacer, lo quiero terminar. Y el Señor muchas veces nos puede quitar esa autoridad para cualquier obra que hagamos, ya sea por desobediencia o ya sea porque no somos llamados para la siguiente etapa de aquella obra del Señor. Y lo que a mí más me impacta es que Moisés, en su conexión con el Señor, en su total conexión con el Señor y humildad delante del Señor, él aceptó esto que el Señor le había dado, e incluso le dijo, Padre, yo abogo por este pueblo, el pueblo necesita ser guiado. Elige uno, yo no seré, pero tú elige uno. Entonces el Señor le dice, bueno, toma Josué. Y me impacta dentro de la sencillez y de la humildad de Moisés, que él le impuso las manos a Josué y le entregó el cargo. Entonces, al ver esto, decimos qué humildad la que tenía Moisés, de decir, ok, Josué, a través, te bendigo y te entrego el liderazgo que yo lo tenía, te lo entrego a ti a través de la imposición de las manos. Les quise traer el siguiente comentario, que me pareció el más acorde en cuanto a la interpretación de la imposición de las manos desde el Tanaj. Y dice así. La percepción de la imposición de manos por parte de Josué simboliza el cargo de líder de Israel. Josué recibió una parte del honor de Moisés, una medida extra del Espíritu de Dios, en forma del Espíritu de sabiduría, como lo dice en Deuteronomio 34:9, y la obediencia y la lealtad de la congregación israelita. En Deuteronomio 34:9 dice que a través de la imposición de las manos, no sobre todo Josué adquirió el cargo de líder o la obra de Moisés, sino que también obtuvo sabiduría, porque obviamente necesitaba sabiduría para todo lo que él tenía que hacer. Con esta evidencia, ¿no? Por lo que vemos acá en este comentario, ¿no? Se concluye que esta recepción de la imposición de las manos por parte de Josué desempeñó un papel crítico y necesario, y por lo tanto significativo, en la instalación de ser el nuevo líder
¿no?, de Israel. Como resultado de la imposición de las manos, se produjeron al menos, como tres, digamos, algunas transferencias que tiene que ver con el honor de Moisés. Se traspasó también el honor de Moisés, lo que menciona acá, la medida del Espíritu del Señor, y de sabiduría. En Deuteronomio 34 dice, cuando Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés puso sus manos sobre él. En otras palabras, la imposición de las manos le dio el significado a la presentación pública y se convirtió en un conducto físico. Josué fue un conducto físico, es decir, una vía para pasarle, o sea, Moisés fue la vía para pasarle a Josué la comisión del Señor y por lo tanto también el honor de él. Entonces, se podría decir, con todo celo santo y todo el temor del Señor, que la imposición de las manos era una acción legal que daba una representación visual o visible de la palabra de Dios a través de las personas, como lo vemos acá. Sigue el comentario. El uso del gesto de la imposición de las manos en el servicio de la instalación de Josué indicó una ordenación a una obra especial de ministerio para su pueblo. Josué debía sacar a su pueblo y traerlo de vuelta, convirtiéndole en su pastor. La imposición de manos indicó que él era de hecho la elección personal del Señor para ser el pastor de Israel, así como la imposición de manos indicaba un acto de consagración en el que los levitas eran apartados del resto de la congregación para dedicarse por completo al servicio del culto. El mismo gesto de imposición de manos indicaba una congregación en la que Josué era apartado de los demás para dedicar al ministerio del liderazgo, mientras que la ordenación al sacerdocio se indicaba llenando sus manos. Josué se llenó de sabiduría, del espíritu de sabiduría en su ordenación por la imposición de las manos. Desde el contexto vemos que la transferencia de poder y autoridad de un patriarca al siguiente en la línea del mando. Y uno dice, qué hermoso es, bueno, primero ver la palabra del Señor y ver estos comentarios que vienen tan ligados, tan vinculados a la palabra del Señor, y ver cómo el Señor establece sus nuevos líderes utilizando otras personas, y en este caso nosotros podríamos decir que en la época de nuestro Mesías era el mismo Mesías también. Y una vez más se nos viene a la cabeza lo que dice Pablo, no tengas por ligera la imposición de las manos. O sea, esto es una carga histórica dentro de la palabra del Señor, que nosotros, que es parte de nuestra historia como creyentes. Por eso la imposición de las manos no la podemos tomar a la ligera. Y no podemos decir que tiene una implicancia poca o menos importante, y me lo digo a mí mismo porque así lo pensaba, cuando al ver la historia y al conocer la historia vemos la carga espiritual y la carga de importancia que tiene para nuestra identidad como hijos del Mesías, como hijos de Israel. Seguimos desde la perspectiva de los profetas, vamos a leer Levítico 16 del 20 al 22, y nos dice, cuando Aarón haya terminado de hacer propiciación por el santuario, la tienda de reunión y el altar, presentará el macho cabrío vivo y le impondrá las manos sobre la cabeza. Confesará entonces todas las iniquidades y transgresiones de los israelitas, cualesquiera que hayan sido los pecados. Así el macho cabrío cargará con ellos y será enviado al desierto por medio de un hombre designado para esto. El hombre soltará en el desierto al macho cabrío y éste se llevará a la tierra árida todas las inequidades. Bueno, dentro de los comentarios que había visto, este versículo levítico es el primero o el más importante en simbolizar una imposición de las manos hacia un animal. Pero cuando nosotros no vemos un animal, sino vemos más allá de lo que significa esta transferencia del pecado, ¿no? Declara que el pecado se transfirió a través de este macho cabrío, ¿no? Por lo tanto, se puede dar la teoría o se puede concluir una teoría que la imposición de manos es un gesto de transferencia, ¿no? De una persona a otra, o en este caso, los pecados a través de un animal que iba a ser sacrificado.
Entre los comentarios de Joseph decía lo siguiente: el macho cabrío es el significado de aquel que fue sacado de Israel. ¿Quién fue sacado de Israel? Cortado de Israel, llevado al desierto, aquel que se llevó todo el pecado del pueblo de Israel. Entonces nosotros cuando leemos Levítico 16 y vemos, bueno, es la primera vez que vemos una imposición de las manos, de la transferencia del pecado a este animal que después iba a ser, que el animal iba a ser muerto. Vemos que tiene que ver mucho con la historia de nuestro Mesías que se llevó nuestros pecados, ¿no? Para que nosotros podamos ser sanados y limpios. Entonces, eso lo vamos a entender justamente cuando vamos a entrar a estudiar la parte que tiene que ver con nuestro Mesías y cómo él imponía las manos. En este comentario dice: transferencia e identificación. Se puede determinar que Levítico 16, estos versículos, tienen en su conclusión son de transferencia e identificación. El significado más debatido de la imposición de las manos es el de la transferencia, ¿no? Para muchos, el sumo sacerdote que impone las manos en el chivo expiatorio del día de la expiación se convierte en el prototipo que da sentido al gesto. Levítico 16:21 declara que el pecado se transfirió al chivo expiatorio, por lo tanto se teoriza que la imposición de las manos es un gesto de transferencia. ¿Qué transmite? La idea de transmitir algo de una persona a otra o de un animal o un sacrificio, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a entrar ahora al estudio. ¿Se acuerdan nuestra línea de estudio? Vamos a ir ahora a la época de nuestro Mesías y de los apóstoles. Al final, vamos a hacer una conclusión viendo estas tres instancias de la línea del tiempo para que podamos entender justamente qué era lo que se trataba en conclusión en el Antiguo Testamento, por así decirlo, en el Antiguo Testamento, en el Tanaj y en los profetas, lo que era la imposición de las manos, en la época del Mesías, y por lo tanto actualmente nosotros. Vamos a ver los siguientes versículos que en realidad los tratamos de clasificar porque la mayoría de versículos tratan con la sanación, con una sanación física, ¿no? Como lo vemos en Mateo 9:18, Mateo 19:13, Marcos 16 del 17 al 18, Lucas 6:19, Lucas 4:40, Marcos 6:5. La verdad es que a mí me ayudó un montón. Yo tengo una aplicación que se llama Olivet Tree, que lo utilizamos bastante para estudiar, en el cual ustedes ubican la palabra y esa palabra salen todos los versículos bíblicos interpretados o donde salen esta palabra. Y casualmente lo que es la imposición de las manos, como lo vemos acá, salen en lo que son los 4 evangelios, justamente en la vida de nuestro Mesías. En los escritos, los apóstoles, los escritos, el primero que continuó con la imposición de las manos fue nuestro Mesías. El que sanaba fue nuestro Mesías. Ahora, nuestro Mesías lo hacía porque era algo nuevo, no, porque él también sabía la implicación de lo que era la imposición de las manos. En Mateo 9:18, vemos cómo nuestro Mesías Yeshua toca la mano de la hija de Jairo y la despierta. Es interesante porque en este capítulo, Jairo le dice a Jesús, maestro, o sea, necesito que le pongas tus manos sobre mi hija porque ella está muerta. Pero él le dice que no estaba muerta, sino que estaba dormida, ¿no? Si bien en el versículo, en este capítulo, si bien se señala como que solo le tocó la mano, como que nuestro Mesías le tocó la mano, Jairo sí sabía del poder del milagro de la curación a través de las manos. Entonces quiere decir que tan solo viendo la historia de la hija de Jairo y con la implicación esto que Jairo le dijo a Jesús, maestro, necesito que pongas las manos sobre mi hija para que ésta tenga vida, era porque quizás en ese tiempo claramente la imposición de las manos y la sanación que venía atrás de eso desde el Mesías era muy popular en aquel entonces. Entonces Jairo necesitaba, como es decir, padre, por favor, eso es lo que tú siempre haces, que pones la mano, pónselo por favor en mi hija porque está muerta.
y vemos que el poder de nuestro Mesías iba más allá de imponer las manos, y por eso dice, tan solo con un toque su hija se pudo levantar. En Mateo 9:13 dice que nuestro Mesías impone sus manos sobre los niños. Y eso me hace acordar, bueno, quizás nuestro Mesías se acordaba la historia de Efraín y Manasés, en el cual le rendía bendición a estos niños. En Marcos 16, del 17 al 18, vemos que una de las comisiones de los que creen en el Mesías es imponer las manos sobre los enfermos para sanación. Y en Lucas, en los 3 últimos versículos, vemos que todos querían tocar al Mesías, porque de él salía poder que sanaba a todos. Entonces, en aquel entonces sí era popular y visualmente se podía ver cómo el Mesías, a través de la imposición de las manos, pero no sobre todo la imposición de las manos, él fue mucho más allá, porque los versículos dicen que todos querían tocarlo a él, porque de él salía poder que sanaba a todos. Y aquí el versículo, cuando la mujer que tenía flujo de sangre, tan solo tocando el borde de su manto, que después vemos la implicación del borde de los mantos que tienen que ver con los mandamientos, que tan solo tocando el borde de los mantos, esta mujer fue sanada. En cuanto a los apóstoles, ¿no? Vemos acá ya en Hechos de los Apóstoles como más clave vemos la imposición de las manos, como por ejemplo en Hechos 9:17, cuando Ananías puso las manos sobre Pablo para que recobrara la vista. Ananías no quería ir donde Pablo, porque le dijo, Señor, pero él era un perseguidor tuyo, y el Señor dice, por favor, o sea, Ananías, silencio, que lo que yo elijo sirve para la gloria del Señor, y Ananías puso las manos sobre Pablo para recobrar la vista. Todo esto en sentido de una sanación física, pero vamos a ver que la sanación física tiene una implicación en la sanación espiritual que tiene que ver con el don de la profecía, de llevar la palabra del Señor. En Hechos 8:14 dice, cuando Pedro y Juan impusieron las manos al pueblo, ellos recibieron el Espíritu del Señor. En Hechos 13, del 1 al 3, lo que nosotros venimos estudiando, cuando impusieron las manos sobre Saúl y Bernabé, antes de que se fueran enviados a llevar la palabra del Señor. En 1 Timoteo del 4:14 dice, cuando Timoteo recibe el don de la profecía por medio de la imposición de las manos. Y nosotros sabemos que el don de la profecía, como ya lo hemos estudiado, y también estudiamos, hay estudios en Generación Desafiante sobre el don de la profecía, lo vemos en Descubre la Biblia también. La semana pasada hicimos un breve estudio sobre el don de la profecía, que dentro del original, el don de la profecía tiene que ver con aquella persona que es usada, que es una persona que es usada para recordarle al pueblo las profecías escritas del Antiguo Testamento, tal como lo dice en la traducción de la palabra. Entonces, el don de la profecía que recibía Timoteo era el don de hablar las profecías ya escritas del Padre. Y esto nos llena muchísimo, al menos a mí me llama muchísimo la atención y me impacta el saber de que muchas veces se utiliza la imposición de las manos o utilizan este versículo fuera de contexto para decir, bueno, vamos a imponerle las manos a una persona para el don de la profecía, cuando todos tenemos el don de la profecía. Obviamente unos son más elocuentes en llevar la palabra del Señor y otros llevan el don de la profecía de diferentes maneras. Pero recordemos que el don de las profecías es simplemente recordarle al pueblo claramente y estrictamente cómo tiene que ser la palabra del Señor. Esa es la diferencia entre el profeta y el maestro. El maestro adapta, como también veíamos el maestro por excelencia, que es nuestro Mesías. Él adaptaba las palabras de tal modo que también hablaba en parábolas, porque él sabía el público que tenía al frente. Entonces, esa es la diferencia entre el maestro y el profeta. Ambos conocían de las palabras del Señor, ambos llevaban la palabra del Señor, pero el profeta lo llevaba tal cual como eran las profecías de pie a cabeza. El maestro también la llevaba, pero acomodaba el lenguaje de tal manera que su público pudiera entender la palabra del Señor. Entonces, no es nada extraño el imponer las manos para que te den el don de la profecía o voy a profetizar sobre ti, porque eso no es bíblico, no está, no hay ninguna parte de la palabra que hable sobre voy a imponer las manos sobre ti para profetizarte esto, porque sabemos lo que significa el don de la profecía. Y en 1 Timoteo 5:22 vemos cuando Pablo advierte a Timoteo
a no imponer con ligereza las manos a ninguno. Y eso nosotros lo hemos venido diciendo, ¿no? No imponer las manos con ligereza. ¿Por qué? Porque si Pablo lo estaba advirtiendo, quiere decir que en aquella época, como actualmente, la imposición de las manos era como un pan recién salido del horno, ¿no? Todo el mundo lo hacía, sin la importancia que se necesitaba, ni el momento, ni las personas, porque hasta ahora lo que vamos estudiando es de la importancia de una carga espiritual, que es la imposición de las manos. Y me gustaría leerles esta última parte de Timoteo. Recordemos, Timoteo es un gran ejemplo, siempre lo tomo de ejemplo para los jóvenes. Claramente Timoteo era joven, cuando decían no tengas en poco tu juventud, Timoteo, porque vas a hacer muchas cosas. Y en los versículos siguientes de Timoteo decía, encarga y enseña estas cosas, que nadie te menosprecie por ser joven. Esto era el don de la profecía. Esto es lo que habla 1 Timoteo 4:14, cuando le dice, cuando Timoteo recibe el don de la profecía por medio de la imposición de las manos. ¿Qué era el don de la profecía? Y nos dice, seguimos leyendo en Timoteo, encarga y enseña estas cosas, que nadie te menosprecie por ser joven, Timoteo. Al contrario, nos vamos a decir a nosotras mismas, al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en el amor, de fe y pureza. En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Ejercita el don que recibiste mediante la profecía, cuando los ancianos te impusieron las manos. Sé diligente en tus asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Ese es el don de la profecía que hablaba el Señor. Lleva la palabra del Señor y que la palabra del Señor sea tu estilo de vida, que tu conducta y tu enseñanza sea el estilo de vida de la palabra del Señor. He ahí el don de la profecía. Y ahora vamos a entrar a la instancia de su pueblo, o sea, nosotros. ¿Debemos o no debemos? Y vemos en Marcos 16, del 15 al 18, que dice, y les dijo, ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Nosotros somos unas pequeñas Timoteo. Claro, como Timoteo anda mientras que venga nuestro Mesías, que es lo que nosotros tenemos que hacer, lo que hacía Timoteo. Mientras que venga el Mesías, dediquémonos a llevar su palabra y que nuestro estilo de vida sea el testimonio de la palabra del Señor. Versículo 15, y les dijo, y por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos las serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les dará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y los sanarán. Todo el que creyere y siguiera a nuestro Mesías echará fuera demonios, hablará nuevas lenguas, tomará en sus manos las serpientes, y si vamos a beber algo mortífero o venenoso, no nos hará daño, ¿no? Y sobre los enfermos pondremos nuestras manos y ellos se sanarán. Pero lo interesante de estos versículos es que la primera condición es ir al mundo y predicar el evangelio. El primer paso es predicar su palabra y por consecuencia vendrán los actos. Sin el conocimiento de su palabra, porque si no conocemos de su palabra, ¿cómo vamos a echar fuera demonios? ¿Cómo hablaremos nuevas lenguas? Y esto es un estudio, este es otro estudio que tiene que ver con el estudio de las lenguas. ¿Cómo nos defenderemos de los animales que no nos podemos defender? Y quién sabe si el Señor hemos comido algo venenoso y el Señor de eso nos ha librado. Claramente que sí. Entonces, su pueblo, nosotros, que somos nosotros, tenemos la encomienda de ir por el mundo predicando su evangelio y pondremos sobre los enfermos nuestras manos y ellos se sanarán. Quizás es algo que hemos perdido un poco
eh, el sentido, ¿no? Lo digo personalmente, desde que conozco las raíces de la fe, de la enseñanza, de su palabra, creía muy poco en esto de volver a, a poner las manos sobre unas personas para sanar. Y el Señor quita ese miedo de nosotros al decir, tienes el derecho, te he concedido ese derecho, que lo puedes hacer, siempre y cuando prediques mi palabra, sepas de mi palabra para poder sanar. O sea, nosotros, hermanas, tenemos el poder de sanar a nuestra familia, a personas que están cerca de nosotros, mediante el nombre de nuestro Mesías. En Juan 14, del 12 al 14 dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, dice en Jeremías, no obstante, y aquí vienen días, dice el Señor, que no se dirá más, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había arrojado, y los volverá a su tierra, los cuales di a sus padres. Y aquí yo envío muchos pescadores, dice el Señor, y los pescarán. Entonces, el Señor nos manda que nosotros haremos mayores obras de las que Él hizo. ¿Por qué? Porque somos un pueblo que está esparcido. Como decía en el estudio Joseph, ¿cómo podemos, cómo saber si estamos haciendo mayores obras? Yo la verdad es que no me considero que para nada estoy haciendo mejores obras que nuestro Mesías, pero reflexionando, ¿no? Y ir a predicar el Evangelio en una sociedad como la de ahora, ¿no? Nos da la importancia de decir, podemos hacer cosas mayores, ¿no? El estar firme en una casa donde solo tú eres el creyente, que vas contracorriente al modo espiritual de aquel lugar o aquella casa, ya es una obra mayor, ¿no? El sentarte con tus hijos a dedicar el tiempo directamente al estudio de la palabra y dejar a un lado todas las cosas del mundo ya es una obra mayor, porque para eso fuimos llamados. Por eso dice el Señor que se dirá, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de todos los puntos de la tierra, porque Él enviará pescadores que los pescarán. Nosotros, si estamos aquí, es porque nos lanzaron el anzuelito y ya fuimos pescados. Entonces, alguien nos llevó la palabra del Señor, porque el Señor así ya lo tenía dicho. Entonces, si bien nosotros tenemos esa autoridad para ser llamados y para hacer grandes obras delante de Él. Juan 14, del 12 al 14. Creo que se repite. Bueno, a ver. Pero cuando creyeron a Felipe que anunció el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu del Señor. No sé si este sea Juan, después lo tengo que, si me podría ver. Después veo estos versículos, pero lo que nos dice acá estos versículos que al momento de ser bautizados nos impusieron las manos y recibiríamos el Espíritu del Señor, todos, ya sean hombres o mujeres. Entonces, tanto el hombre como la mujer tenemos el derecho de recibir todas las promesas y todos los cumplimientos de su promesa, como lo dice el Padre, inclusive incluyendo lo que es la imposición de las manos. Entonces, como para hacer un resumen, lo puse todo así el resumen, hice así un resumen breve, un poco claro, de lo que se trataba la imposición de las manos en la época de los profetas, en la época de nuestro maestro con los apóstoles y nosotros ahora que es el pueblo santo. En los profetas recordemos a través de los versículos que vimos que la imposición de las manos tenía una significancia de bendición para perpetuar la palabra a través de la familia. Es el ejemplo de cuando Israel puso las manos sobre Efraín y Manasés. También tiene una implicación de designar un líder o una autoridad para llevar la palabra del Señor.
También tiene una implicación de servicio de Dios para llevar su palabra. Ejemplo, los levitas. También tiene una implicancia de transferencia del pecado que será limpio, tal cual como pasó con este animal y como lo hizo nuestro Mesías. Y también tiene una transferencia, una implicación, la imposición de las manos, tiene una transferencia de sabiduría, como lo vimos con Josué. En la época de nuestro Mesías, vemos que, nuestro Mesías claramente provenía de una familia creyente, entonces él conocía la palabra, él era la palabra viva. La imposición de las manos en él, pues claramente él era un líder que sanaba a través de la palabra. El Mesías, a través de la imposición de las manos, no sobre todo sanaba físicamente, sino que también sanaba a los enfermos de corazón. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros vemos en la época de los profetas, este servicio, la imposición de las manos, era para designar líderes para que lleven la palabra del Señor y también para que ellos vean que cumplan la palabra del Señor, también estaban sanando espiritualmente, porque estaban vigilando de que su pueblo sea sano y santo desde el interior hasta el exterior. Entonces tiene que ver esto también con la sanación muy literal que hacía nuestro Mesías con estos enfermos que, como dice acá, sanaban no solo físicamente, sino sanaba a los que estaban enfermos de corazón. Pablo fue sanado físicamente para llevar la palabra del Señor, tal cual como en la época de los profetas. Y sanaban, todos los apóstoles sanaban en el nombre del Mesías. ¿Por qué? Porque en el nombre del Mesías sabía que había la implicancia de la palabra. Por eso cuando nosotros vemos la vida de los apóstoles no sanaban por sanar. Incluso vemos un caso de que que vino un mago y le dijo, yo también quiero ese don de sanación que tú tienes. ¿Cómo lo consigo? Y dijeron, pero es que esto no es así, esto es un don que da el Señor. No es algo fácil, es algo que tienes que conocer la palabra, vivir la palabra, sentir la palabra, para que puedas iniciar el acto de la imposición de las manos. Entonces, por eso los apóstoles sanaban en el nombre del Mesías, porque sabían en el nombre de quién estaban sanando. Y como lo vemos en los apóstoles, que la implicación de la imposición de las manos es una transferencia de la palabra de Dios a través de la profecía, ¿no? Como sabemos de lo que se trata, el don de la profecía es llevar la palabra del Señor, pero no sobre todo llevarla, sino vivirla. ¿Y qué nos queda a nosotros, su pueblo? Predicar su palabra para que podamos sanar. Nosotros podemos sanar, podemos realizar la obra de la imposición de las manos a través de la palabra del Señor. Nosotros podemos y tenemos el derecho, es un regalo que el Señor nos otorgó de poder sanar a través de la predicación de su palabra. Y nosotras como mujeres de oración, hemos recibido el don del Espíritu del Señor, tanto en hombres como mujeres. Por lo tanto, nosotros también tenemos la autoridad de nuestro Padre a través del Mesías de poder sanar, de poder bendecir, porque la imposición de manos no es nada del otro mundo, no es nada implicación mágica, porque sabemos anatómicamente, desde la anatomía cómo es la mano, sino lo hermoso que es el bendecir a través de la imposición de las manos. Y para cerrar este tema que es un principio a próximos temas, a seguir estudiando este tema, pero creo que ya englobamos bastante el tema de la imposición de las manos, es que la imposición de las manos o el acto de imponer las manos viene de la mano con la palabra de Dios. En todos los versículos que hemos visto, la imposición de las manos tiene como finalidad llevar la palabra de Dios. Yo me quedé asombrada. Yo le decía a mi esposo, o sea, ya mejor no hagamos estudios, sino es que, hola, llegamos al estudio tal, conclusión, lleva la palabra del Señor, muchas gracias. Porque todos los versículos que hemos visto, la finalidad es llevar la palabra del Señor. Incluso cuando nuestro Mesías sana, dice, anda y di que te han sanado. Anda y di. Cuando dice, anda y dile hay un versículo, un proverbio que dice, anda y lleva la palabra del Señor y cuenta lo que el Señor ha hecho en tu vida. Esa sanación, tanto espiritual como física, es para llevar la palabra del Señor. Entonces, vemos acá que las manos como tal, tienen un significado importante, ya que por ellas se realiza toda obra.
El imponer las manos tiene una connotación de bendición y liderazgo para llevar la palabra del Señor y cuidar que se cumpla la palabra. El imponer las manos tiene una connotación de sanar a través de nuestro Mesías, siendo Él el intercesor entre el Padre y nosotros. La connotación de sanar implica no solo lo físico, sino lo espiritual. Queda limpio de todo pecado o de toda enfermedad. Su pueblo tiene la libertad de imponer las manos, no a la ligera, siempre que tengamos como guía su palabra y creyendo en el Mesías que nos dio el ejemplo y el legado. El Mesías impuso sus manos en nosotros. Ahora podemos ver que el Señor impuso las manos sobre nosotros y nos apartó tal cual levitas, nos apartó para que llevemos su palabra. Nosotros somos los sacerdotes del Señor. Entonces, viendo la implicación de las manos o la imposición de las manos, vemos que el Señor lo hizo con nosotros y nos apartó. ¿Para qué nos apartó? ¿Para qué nos sanó? Para que habláramos de las palabras, de las maravillas de su ley. Y les quiero mostrar este último, antes, cuando recién yo estaba en esto de los caminos de la profundidad de las palabras del Señor, estaba un poco obsesionada con las palabras y le pedí al Señor que me ayudara a entender su palabra y a ver y saber que su ley, que su instrucción es tan pura, es tan santa. Y en Jeremías hay una promesa que dice: he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y verdad. Entonces, cuando comenzamos a escudriñar cada una de estas palabras, vemos que la palabra medicina, como dicen Proverbios, hijo mío, está atento a mis palabras, ya que son medicina a tu cuerpo. La palabra paz dice: mucha paz tienen los que aman tu ley. La palabra verdad, la suma de tu palabra es verdad. Y como decía nuestro Mesías, Jesús respondiendo les dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra del Señor. La medicina o la sanación, que también es la implicación de la imposición de las manos, es que nos traerá esta sanación a través de la palabra del Señor. Entonces, si bien sí existe también la imposición de las manos para dar sanidad, pero no sobre todo es una sanidad física, sino es una sanidad espiritual que viene a través de sus palabras. Así que bueno, hermanas, este ha sido el estudio de la imposición de manos. Lo vamos a poner así como un estudio introductorio a este tema, que sé que traerá muchos más estudios, muchas más preguntas, muchas más dudas, y que bendito sea el Señor que nos da todas las herramientas para poderlos estudiar y escudriñar. Ya les digo que yo leía día y noche, me impactaba, traducía, me bajé aplicaciones para traducir, y decía: wow, Señor, es que tu pueblo tiene hambre y sed de conocer la verdad. Y aquí estamos, así es que bendito sea el Señor por este estudio, que sea el Señor guiándonos. Como decía, la implicación de las manos tiene una simbología de elegir entre el bien y el mal, y que el Señor siempre elija nuestras manos para poder hacer el bien, y al momento de hacer la acción de la imposición de manos, que nosotros tengamos en cuenta el no tomarlo a la ligera y el saber que el Señor es el que nos guía a través de su palabra para poder realizar este acto. Así que muchísimas gracias a estas mujeres de oración.